Buenos días. Agradecemos a toda la audiencia por su paciencia y la espera para el inicio de este importante conversatorio. La Escuela Superior Politécnica del Litoral y su Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Recientes Medidas Económicas, en donde 4 de nuestros profesores harán un análisis crítico y académico de la reciente propuesta de política económica planteada por el Gobierno Nacional. Desde las perspectivas macroeconómica, laboral, arancelaria y legal. Damos la cordial bienvenida a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, María Elena Romero, a nuestros profesores y de manera muy especial a nuestros estudiantes, en quienes principalmente hemos pensado al hacer este conversatorio, convencidos de que es el momento justo y preciso para continuar formando el pensamiento crítico de nuestros futuros profesionales. Para dar inicio a este evento, invitamos a la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, María Elena Romero, quien dará apertura a este conversatorio. Buenos días y bienvenidos a este importante foro. Sin duda alguna, los últimos días que hemos vivido han sido atípicos. Días que no esperábamos, días que marcan un antes y un después en la reciente historia de nuestro querido Ecuador. El rol de la academia en el desarrollo del país va más allá de la visión tradicional, fundamental, por cierto, que se enfoca en la formación y capacitación de sus estudiantes. Hoy en día, la academia moderna, de la mano con los demás sectores, es la fuente de investigación, desarrollo de conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y generadora de espacios de discusión y de debate informado, como el que tendremos el día de hoy con invitados de altísimo nivel. Actualmente, la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, nuestro papel como institución educativa se vuelve aún más relevante. Por lo que en este foro haremos lo que mejor sabemos hacer, brindar opinión informada y con datos, en donde la incertidumbre no cabe. Agradezco de manera particular y especial a nuestros profesores José Gabriel Castillo, Cristina Young, Catherine Rosero, Gustavo Solórzano, por haber aceptado este reto en este momento crucial e importante. Han sido días difíciles, mas estamos seguros que es el momento del reencuentro, del entendimiento, del fomento de la tolerancia y de mirar una nueva realidad. Y también el momento del análisis, la reflexión y del pensamiento crítico. El ejercicio de la vida profesional requiere de seres humanos comprometidos, pero sobre todo de profesionales curiosos y sensibles, ávidos de instruirse para comprender de manera integral la complejidad de nuestra sociedad, hoy más evidente que nunca. Hoy es una oportunidad para ello, por lo que los invito a aprovecharla. En este momento quiero dar un especial agradecimiento a todos nuestros estudiantes que el día de hoy, un día en que normalmente la actividad académica es baja, nos están acompañando. Y eso demuestra que ustedes ya están poniendo su granito de arena en la construcción de este nuevo país, de este nuevo Ecuador. Porque se dieron el tiempo y están comprometidos con estar aquí para informarse, para ver información, para contrastar datos. Sus profesores se prepararon para ello y están a disponibilidad de ustedes para que ustedes, a través de la información, sean profesionales integrales. Gracias por su asistencia y a nombre del ESPOL y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanística, los invito a construir un mejor presente, el que nos garantice que días como los ya vividos sean parte de un pasado. Gracias y disfruten. Como ya habíamos dicho, este evento fue pensado para nuestros estudiantes y también una parte de ello hecho por ellos, ¿no? Y nuestros estudiantes participan activamente de este conversatorio y este evento primero contará con la intervención de dos estudiantes de la carrera de Economía,
Yandri Sandoya y Emily Pinzón, a quienes invitamos a este estrado, quienes harán una presentación de las cifras que dejó el paro nacional. Bienvenidos, Yandri y Emily. Buenos días con todos, bienvenidos nuevamente a este conversatorio. Mi nombre es Yandri Sandoya y junto a mi compañera Emily Pinzón les hablaremos en breves rasgos lo que fueron las consecuencias del paro nacional a octubre de 2019. ¿Sí? Como primer punto, les comentaré un poco lo que fueron las pérdidas económicas. El sector de la agricultura, el comercio, la manufactura, la transportación, entre otros, sumaron pérdidas diarias de aproximadamente 230 millones de dólares. Los sectores más afectados fueron tanto la manufactura como el comercio. En lo que respecta a ventas locales, el sector de la manufactura tuvo pérdida de 30 millones de dólares, mientras que el sector comercial de 113 millones de dólares. En los que son pérdidas al exterior, en ventas al exterior, el sector manufacturero tuvo pérdidas de 8 millones de dólares y el sector comercial de 20 millones de dólares. El sector de la agricultura y la ganadería en promedio dejaron de percibir 112 millones de dólares en ventas locales y 5 millones de dólares en ventas al exterior. El sector transportista disminuyó sus ingresos en 17 millones aproximadamente, lo que representa el 55% de la actividad económica del mismo. La pesca y el turismo tuvieron pérdidas de 70 millones de dólares y 40 millones de dólares respectivamente. FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, presentó cifras de 300 millones de dólares en lo que representa a pérdidas al sector, a la exportación. En general, el sector productivo tuvo pérdidas que ascienden a 2.300 millones de dólares aproximadamente. Las ciudades que tuvieron mayores afectaciones fueron tanto Guayaquil, Quito y Cuenca. Entre los daños y perjuicios tenemos que los más relevantes que tenemos. En el Distrito Metropolitano de Quito vemos que se calcula que la destrucción en el conflicto que tuvieron los manifestantes con los policías le va a costar a la ciudad $500,000, mientras que hubieron daños en la Asamblea y en la Contraloría General del Estado. Aproximadamente 40 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Con respecto a nuestra ciudad, Guayaquil, se registraron actos de saqueos y agresiones. En el principal sector que hubo este conflicto fue en la Isla Trinitaria, en el sector sur de Guayaquil. Le doy paso a mi compañera Emily. Buenos días. Continuando con las consecuencias del paro, en cuanto al número de detenidos, muertos y heridos, tenemos dos fuentes principales. La primera es el Ministerio del Gobierno y la segunda la Defensoría del Pueblo. El Ministerio del Gobierno presenta datos 1.330 detenidos, 1.507 heridos y 6 muertos, mientras que la Defensoría del Pueblo registra 1.192 detenidos, 1.340 heridos y 8 muertos. En cuanto a los detenidos, según la Defensoría del Pueblo, que fueron un total de 1.192 personas, se registra que el 25% de detenidos tenía edad de 15 a 19 años y otro 25% de 20 a 24 años. Esto quiere decir que el 50% de los detenidos es gente bastante joven. En cuanto a los detenidos por cada provincia, información también de la Defensoría del Pueblo, encontramos que las provincias de Pichincha y Guayas son las que registran mayor número de detenidos, más de 300 personas por provincia. Tungurahua, Azuay, Imbabura y Sucumbíos presenta entre 40 y 60 detenidos por provincia. Cañar, Esmeraldas, Chimborazo, Loja, Morona Santiago, Orellana, Santa Elena y Los Ríos presenta entre 10 y 20 detenidos por provincia y El Oro, Manabí, Pastaza y Cotopaxi presenta entre 1 y 10 detenidos por provincia. De este total, 1.192 personas, el 96% son hombres y el 4% mujeres. En cuanto a los detenidos y daños, basándonos en la fuente del Ministerio de Gobierno, se presentan 1.330 detenidos, de los cuales 57 son extranjeros, y se registran daños como 108 patrulleros totalmente destruidos, 7 motos destruidas, 26 unidades de policía comunitaria y una unidad de vigilancia comunitaria.
En cuanto al número de heridos, el Ministerio de Gobierno presenta 1.507 heridos, de los cuales 435 eran policías. Eso representa el 29% del total. Y la Defensoría del Pueblo presenta un total de 1.340 heridos, de los cuales 930 son de Pichincha, donde se encontró la mayor cantidad de manifestantes, 122 en Azuay, 42 en Guayas y el número restante distribuidos en las demás provincias. En cuanto a las muertes, el Ministerio de Gobierno registra 6 y la Defensoría del Pueblo registra 8 muertes. Esta diferencia se debe a que se cruza información ya que hay un nombre repetido, entonces aún se está en investigación sobre si se trata de la misma persona o no. Y el otro fue que era un accidente en Cumandá y esto era lejos de la zona de conflicto. Por eso esta diferencia entre el número de muertos. Y bueno, esto fue un breve resumen de las consecuencias del paro nacional que se dio lugar del 2 al 13 de octubre del presente año en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Yandri y Emily, por su aporte a este conversatorio. El formato de este evento va a ser, primero vamos a llamar a cada uno de nuestros invitados a quien próximamente voy a presentar, que van a pasar uno a uno para sus exposiciones, para luego ellos conformar un panel o un diálogo y un conversatorio con ustedes. Posterior a ello van a tener la oportunidad de tener el micrófono para preguntas abiertas al público. Quiero invitar por favor al doctor José Gabriel Castillo, el director del Centro de Investigaciones Económicas, al doctor Gustavo Solórzano, profesor de Economía de nuestra facultad, a la máster Cristina Young y a la abogada Catherine Rosero, quienes serán nuestros panelistas y expositores de este día. Bien, nuestro primer expositor es el doctor José Gabriel Castillo, director del Centro de Investigaciones Económicas del ESPOL, quien expondrá el tema El dilema de los subsidios en el Ecuador. Bienvenido, doctor Castillo. Bien, buenos días con todos. Primero quiero agradecer a Marilena Romero. Esta es una iniciativa de ella, la teníamos planificada para otra fecha realmente, pero dada la urgencia creo que fue un buen momento para hacerlo y la presencia en este auditorio confirma un poco esa duda. Tenemos un auditorio bastante diverso. Esta era originalmente una actividad mucho más pequeña, dedicada a los estudiantes de nuestra facultad y profesores de nuestra facultad. Sin embargo, por el interés que despierta, por supuesto, y la sensibilidad de este tema en este momento, estoy seguro que muchos de ustedes nos acompañan. Dicho sea de paso, en temas que son transversales y que son de interés público, esta debería ser la dinámica general y no solamente cuando tenemos eventos académicos específicos. Vamos a tener al final de estas exposiciones un pequeño foro en donde van a tener ustedes también la oportunidad de hacer preguntas concretas a nuestros expositores, por supuesto siempre en el marco del respeto que corresponde al ambiente académico que esperamos, ¿sí? Pero vamos a intentar motivar esto dándoles algunas ideas respecto de cuál es el problema, cada uno dentro de sus áreas, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar sobre el dilema de los subsidios en el Ecuador y les voy a presentar algunas cifras y, digamos así, mi interpretación de este fenómeno desde el punto de vista económico y por qué es tan importante para la economía ecuatoriana y por lo tanto por qué ha levantado también tanto interés y tanto conflicto en este momento. Y para hablar de esto necesitamos entender entonces qué nos trajo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, por qué estamos hablando en este momento de hacer estos ajustes fiscales de una forma tan drástica, ¿sí? En medio de una convulsión social que definitivamente no es lo que esperamos. Y les voy a dar una receta de un cóctel, ¿de acuerdo? Esta es la receta del cóctel que en mi visión explica de alguna forma la urgencia de realizar ejercicios de consolidación fiscal y por qué estamos en este momento
discutiéndolos. Un primer elemento de este cóctel es qué pasa con los ingresos, ¿no es cierto? Y tenemos alrededor de 10 años un promedio de ingresos con un barril de petróleo de $77. En este momento estamos por un 25% más abajo, ¿no es cierto? Alrededor de $57 el precio actual del barril de petróleo. Y con este promedio, les estoy hablando del segundo boom petrolero, ¿verdad? Es decir, esta es la segunda época en donde tenemos tan grandes ingresos de una fuente específica que no tiene que ver necesariamente con nuestra dinámica económica, sino que tiene que ver con el hecho de que tenemos un commodity dentro de nuestro territorio. Y el segundo elemento de este cóctel es qué pasa con la deuda. Y como ustedes pueden observar, después de varios años a partir de la dolarización, en donde los niveles de deuda se mantuvieron más o menos en los mismos niveles, por supuesto, en relación a la economía, cuando la economía se va recuperando. Ustedes ven que no funciona esto. Ustedes pueden ver que va cayendo la relación de la deuda frente al PIB, es porque la economía está creciendo, ¿no es cierto? El denominador está creciendo. En el año 2009 tenemos un ejercicio de recompra de deuda que ustedes conocen, fue un ejercicio bastante drástico y tiene algunas aristas de análisis, pero no es motivo de este debate. Y a partir del año 2010 ustedes pueden ver una tendencia sistemáticamente creciente, tanto de la deuda, ¿sí?, como de la deuda en relación al PIB. ¿De acuerdo? Finalizamos el año 2018 con 48% sobre el PIB. ¿Sí? El ritmo de acumulación de la deuda se ha ido reduciendo en los últimos 2 años. Sin embargo, en este momento, ¿sí?, esta es una fotografía antes de todos los acuerdos con los multilaterales. En este momento la deuda se ha incrementado sistemáticamente, tenemos algunas emisiones de bonos y adicionalmente el acuerdo con el fondo y con los demás multilaterales que involucra 10.200 millones que se van a transferir en el transcurso de 3 años si se cumple con el programa. Dicho sea de paso, y esta es una pregunta típica, ¿cuánto debe ser un porcentaje sano? No hay un porcentaje sano específicamente de deuda sobre el PIB. El promedio en Latinoamérica es 52%. ¿Qué explica por qué tener un porcentaje más alto o más bajo? Depende en realidad de la calidad de la deuda. Y en ese contexto, un contexto en donde incrementan los ingresos petroleros y se incrementa la deuda del país, se incrementa sistemáticamente el gasto, y ustedes pueden ver el gasto de capital, el gasto corriente, perdón, en la línea roja y el gasto de capital en la línea azul. ¿Sí? En promedio más del doble de lo que significó 10 años antes. Y como resultado, ustedes pueden ver que a partir del año 2009 empezamos a acumular déficits. Esas barras que ustedes ven abajo y que tienen una magnitud muy grande son precisamente los déficits fiscales y globales del sector público. En el año 2014, el año en el que cae el precio del petróleo drásticamente, el déficit alcanzó los 6.400 millones de dólares, cifra que repetimos casi en el año 2017 con 6.100 millones de dólares de déficit fiscal acumulado en todo ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una mala receta, ¿no es cierto? Tengo más ingresos, tengo más deuda y sistemáticamente gasto más y acumulo déficits en todo este periodo. ¿Sí? Y como les decía, el gran dilema de esto es, por supuesto, el servicio de la deuda. Países mucho más grandes tienen niveles de deuda sobre el PIB muchísimo más altos que el Ecuador, más del 100% del PIB. ¿Cuál es la diferencia? Son países de bajo riesgo con tasas de interés de 1 o 2%. Y por lo tanto el servicio, es decir, el flujo que tienen que pagar, piensen ustedes en la mensualidad que pagarían en una deuda de su casa, por ejemplo. ¿Sí? Ese flujo les permite ser cubierto a través de los ingresos que generan. En una economía como la nuestra, con altos niveles de riesgo, ¿sí?, y una acumulación de deuda más grande, el servicio de la deuda es un problema y la sostenibilidad de ese proceso es una gran preocupación. Por supuesto, esta es una fotografía antes de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En este momento, esta película ha cambiado drásticamente. Y en este cóctel, ¿sí?, aparece este actor que es el Fondo Monetario Internacional. Se firma una carta de intención y una carta de intención tiene algunas metas, algunas son cuantitativas y otras son metas indicativas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, y esto dicho sea de paso, hay que entenderlo, el Fondo Monetario hace una receta que se repite en muchos países. ¿Pero por qué se repite esa receta en muchos países? Porque solo puede hacer esa receta sobre variables sobre las cuales el gobierno o el Estado ecuatoriano tiene algún nivel de decisión.
Por ejemplo, el Fondo Monetario no puede establecer una carta de intención sobre niveles de productividad. ¿Por qué? Porque el Estado no activa la productividad y no la apaga. ¿Sí? El Estado sobre niveles de competitividad no se activa y se apaga. Se generan condiciones, pero son procesos que toman más tiempo. Entonces, ¿sobre qué se establecen estas cartas de intención? Sobre variables sobre las cuales el Estado tiene poder de decisión. Y por supuesto eso es ingresos y gastos del gobierno y del sector público. En el caso del Ecuador, dos metas cuantitativas son las más relevantes. La primera habla del problema de consolidación fiscal, el déficit primario no petrolero y del resultado global, ambos del sector público no financiero. Y la segunda, que es un problema y de hecho es el origen del Fondo Monetario y de todos los multilaterales, ¿no es cierto?, habla de mantener en salud la balanza de pagos. La segunda tiene que ver con el tema de reservas y en este caso las reservas internacionales netas, que es un concepto que maneja el fondo y no necesariamente el Ecuador. Y entonces, ¿cómo estamos en esta condición? La primera variable, la consolidación fiscal. Hemos hecho un ejercicio que ustedes lo pueden ver en nuestro boletín, sistemáticamente lo estamos publicando, en donde hemos hecho 3 escenarios. El primer escenario, que ustedes ven en el lado izquierdo, es el escenario en el cual no se cumple ninguna de las metas que tenemos con el fondo. Es decir, nos dieron una receta, no le hacemos caso, no nos importa. ¿Cuál es el resultado si mantenemos la tendencia de ese proceso? Potencialmente un déficit de alrededor de 5 puntos del PIB. ¿Sí? Es decir, finalizaríamos el año sin hacer nada con alrededor de 5 puntos del PIB. Dicho sea de paso, estas son estimaciones propias, hay un nivel de imprecisión en muchos de estos cálculos porque no todas las fuentes de información son públicas ni transparentes. La meta con el Fondo Monetario es 2.9% del PIB, ¿de acuerdo? El déficit que está dentro del acuerdo. Por lo tanto, incumpliríamos esa meta. ¿Y cuál es el problema de incumplir esa meta? Bueno, nos comprometimos para que nos den fondos. Si no cumplimos la meta, pues no recibimos los recursos necesarios. El segundo escenario es el escenario en el cual seguimos la receta a rajatabla. ¿Sí? Seguimos todo lo que nos han dicho, reducimos el gasto como nos han dicho, incrementamos los ingresos a través de la reforma tributaria, hacemos todo lo que viene en esa receta. ¿Sí? Bueno, el resultado no es coincidencia, está alrededor de la meta planteada. De hecho, la superamos ligeramente con un 2.8 del PIB. ¿De acuerdo? Y el tercer escenario es un escenario de riesgo que, a mi entender, es un escenario probable. Básicamente, no se cumplen las metas del gasto del acuerdo, en particular ya en este momento la derogación del decreto 883, y el resultado puede superar la meta, caemos en incumplimiento, ¿no es cierto?, en alrededor de 3.5% del PIB. ¿Qué pasa desde el punto de vista de las reservas? Bueno, las reservas también son un reto y sobre esto el Estado ecuatoriano no tiene una administración directa. Las reservas dependen de la actividad, ¿no es cierto?, exportadora, de la balanza comercial, de la actividad privada, tanto como depende de los depósitos del sector público. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, en las 2 revisiones, dicho sea de paso, estas metas han ido cambiando en las últimas revisiones precisamente porque en la primera propuesta fueron muy rigurosas. ¿Sí? Se han ido haciendo ajustes, es decir, siempre hay estos espacios de negociación. Como ustedes pueden ver, en las 2 primeras revisiones superamos la meta. En la tercera revisión, a pesar de que veíamos una tendencia de acumulación de reservas que no nos iba a permitir, ¿sí?, cumplir con la meta, la emisión de bonos que hicimos, ¿no es cierto?, de 2.000 millones de dólares, ¿sí?, permiten incrementar automáticamente los recursos. ¿De acuerdo? Y cumplimos con esta meta, a pesar de que no es, y eso pienso que está claro, no es la mejor forma. La única forma de mantener una balanza de pago sana es una economía que genera divisas endógenamente, es decir, a través de su sector productivo, a través de exportaciones, a través de la dinamización del sector exportador. Y en estas condiciones, entonces, ¿cómo enfrentar este problema? ¿Sí? ¿Cómo enfrentar el problema fiscal? Bueno, tenemos 2 fuentes y están, creo, bien claras. O lo hacemos por el lado del ingreso, ¿sí?, en donde están los ingresos tributarios y los ingresos de capital, ¿sí?, o lo hacemos por el lado del gasto, optimización de la gestión, reducción del tamaño del Estado, eliminación de subsidios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y en una presentación anterior hicimos un ejercicio precisamente de una propuesta que podía estar vinculada a este proceso
¿Y qué es lo que nos trae acá el día de hoy? Es básicamente la eliminación de los subsidios. ¿Y por qué es importante, dicho sea de paso, pensar en este problema? Un primer elemento es que somos tremendamente vulnerables desde el punto de vista público a las fluctuaciones del precio del barril de petróleo. Y esto es algo que no controlamos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, alejarnos de esa sensibilidad siempre es algo que nos da algo de control en la política pública. Por supuesto, el dilema está en cómo hacer esa reducción y en este caso por vía del gasto, ¿sí? Y en una situación en la cual el precio del barril de petróleo está más o menos bajo en relación a las proyecciones, probablemente es una situación óptima para eliminar subsidios. ¿Por qué? Porque el subsidio, mientras más bajo es el precio del petróleo, el subsidio es menor y el impacto que se percibe en el mercado es menor. Y hay algunos elementos a discutir en este problema. Un primer elemento es la inflación. Hay muchos ejercicios de inflación que se han hecho por ahí, algunos siguiendo la tendencia, otros en base a modelos de equilibrio general. Hay muchas formas de aproximarse al problema. Una cosa sobre la cual no podemos decir nada es qué pasa con la especulación y finalmente cómo perciben los agentes la reducción de su poder adquisitivo y por lo tanto transmiten eso a través de los consumidores. Es difícil tener esa percepción. Sin embargo, un primer ejercicio, al menos intuitivo, está relacionado a los costos de producción por sectores. ¿Cuánto representa combustibles y transporte en los costos de producción de los sectores? Y podemos ver que, excepto en transporte y almacenamiento y en explotación de minas y canteras, excepto por esos dos sectores, cuya participación de estos dos elementos es más del 30%, ¿sí? O en algún caso más del 30%, en el otro caso alrededor del 17%. En todos los demás, en términos generales, combustibles y transporte representan menos del 10%. Por supuesto, hay que aclarar, en cada uno de estos sectores hay una heterogeneidad muchísimo más grande que requiere ser analizada. Por lo tanto, y esto alguna vez lo he mencionado, ¿no es cierto?, pensar que al duplicarse el costo de un insumo productivo, en este caso, del combustible, se tiene que duplicar el precio final de ese producto es absurdo, ¿de acuerdo? Y la única forma en la que eso sucede es porque se especula. El segundo elemento importante es cómo se distribuyen estos subsidios. Ustedes tienen ahí un gráfico generado por el BID en un estudio que salió publicado hace un par de meses, y en donde tienen los quintiles de ingreso. Los dos de más abajo, ¿sí?, son los quintiles más pobres, los dos de arriba, en azul más oscuro, son los quintiles más ricos. Y como ustedes pueden ver, excepto por el subsidio al gas, ¿sí?, el LPG en esa gráfica, excepto por ese subsidio, todos los demás subsidios están particularmente enfocados en los sectores de mayores ingresos en el país. Tanto de la gasolina, que es bastante drástico, apenas el 13% de la gasolina llega a los quintiles más pobres, ¿sí? Lo mismo pasa con electricidad. Y en el caso del diésel hay un poquito, ¿no es cierto?, de mejor distribución, pero de todas formas, ¿sí?, se enfoca fundamentalmente en los quintiles de mayores ingresos. Y entonces se ha hecho un ejercicio de impacto, ¿no es cierto?, de estos ingresos respecto del total del gasto de los hogares. Este es un ejercicio que lo ha hecho el BID y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en el caso de la gasolina, mientras más hacia la derecha está, ¿no es cierto?, el impacto sobre el porcentaje del gasto, ¿sí?, es mayor, ¿sí? Y ustedes pueden observar que en el caso, bueno, los colores son los impactos directos, los transparentes son los impactos indirectos, ¿sí? Y como se puede esperar en el caso del diésel, los impactos indirectos son importantes. ¿Por qué? Porque la gente pobre no tiene necesariamente un vehículo, pero sí usa el transporte público, es decir, no gasta en el combustible, pero gasta en el servicio del combustible, ¿ok? Con estos elementos, ¿sí?, nosotros habíamos planteado una propuesta que nos parecía razonable en ese momento y que hablaba de eliminar los subsidios a las gasolinas en particular, hacerlo de manera inmediata, hacer un desmontaje progresivo del diésel, particularmente preocupados por esta sensibilidad que podía generar, ¿sí?, la eliminación de este subsidio, y en el caso del gas licuado de petróleo, enfocarnos fundamentalmente en los dos quintiles más pobres, ¿sí?, de la población. Hay varios mecanismos, son cosas que se vienen discutiendo durante muchos años, más de 10 años. Esta es una discusión, ¿sí?, sobre si se debe focalizar y se puede focalizar a través, por ejemplo, de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Pero ¿qué pasó en octubre del 2019? Tuvimos el decreto 883. Y el decreto 883, ustedes lo conocen bien ya, se elimina completamente los subsidios a las gasolinas, se elimina completamente el subsidio al diésel y no se topa el gas licuado de petróleo. Como ustedes saben, el gas licuado de petróleo ha tumbado antes presidentes,
Así que es un elemento muy sensible y quizás por esa equidistribución del subsidio es particularmente sensible. Y entonces nos encontramos en este momento en el cual los argumentos técnicos detrás de la medida son, creo yo, compartidos, o hay cierto consenso a nivel económico de por qué se debe eliminar y por qué es importante priorizar el gasto de otra forma. Sin embargo, hay elementos que restan por analizar. Esos elementos están vinculados a cómo establecer un mecanismo de compensación adecuado. ¿De acuerdo? Entender cómo en los sectores urbanos, como ha pasado en Guayaquil, la exclusión, probablemente una exclusión sistemática durante muchos años, puede representar en un momento de revuelta social una explosión específica con reacciones como las que hemos tenido. Saqueos, pienso que es un elemento, no recuerdo haberlo visto honestamente antes, ¿sí? Pero entender ese elemento desde el punto de vista urbano y entender ese elemento, cuál es el impacto social que tiene en estas medidas en el sector rural, nos tienen hoy precisamente en este dilema. Y entonces, ¿qué debemos esperar? Y aquí, esta es una fotografía que a mí me llamó mucho la atención, que son los diálogos por la paz. Y yo solo pude pensar en las consecuencias económicas de la paz. Las consecuencias económicas de la paz es un libro de John Maynard Keynes, probablemente el libro que lo estableció como economista famoso, y en donde se analiza no otra cosa sino los resultados económicos del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Y cómo el recrudecimiento de las condiciones sociales de los países perdedores, en este caso Alemania en particular, fue el caldo de cultivo para que se desarrolle, ¿no es cierto?, todo el proceso político que llevó a Hitler al poder, ¿sí? Fruto de esa conciencia, ¿no es cierto?, posteriormente se generaron muchos de los organismos multilaterales para tratar de aliviar de alguna forma, particularmente en los países de Europa con el Plan Marshall, tratar de aliviar esas condiciones y resolver parte del error cometido después de muchas muertes. Ojalá podamos ver distinto esto en este momento. Y el problema de estos diálogos, más allá del dilema político, que es una cosa que no la vamos a discutir particularmente, a pesar de que es un tema muy importante en esta medida, es cómo establecemos alternativas para obtener estos recursos. Y haciendo algunos cálculos sobre la servilleta, aquí cojan esto con muchas pinzas. Se ha hablado de eliminación de pensiones vitalicias a mandatarios. Esto es aproximadamente $1 millón al año. Incautación de bienes de corrupción, de lo que se conoce hasta el momento, 35 millones. Ahorro por intermediación petrolera, haciendo cálculos optimistas respecto de la explotación petrolera, incluyendo el bloque 43 que está operativo, serían 211 millones más o menos al año. Impuestos a quienes más tienen ingresos, y aquí no hay una medida específica. Yo he jugado con esto diciendo, bueno, ¿qué pasa si le cobramos 5% más a la sección más rica de la población? Bueno, apenas recuperamos $16 millones. Es decir, en total todas estas alternativas nos llevan a un escenario de 260 millones, 270 millones, que comparado, y lo he hecho a propósito, he puesto todos los ceros en el lado derecho, comparado con los recursos que la medida permite ahorrar al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, es ínfimo. Existen otras ideas, el incremento del IVA, ¿sí? Asimismo, no hay medidas específicas, pero 3 puntos porcentuales son más o menos 1.300 millones, 1.400 millones de dólares al año, ¿sí? Y eso asumiendo que el consumo se contrae. Entonces, pensar en estas medidas es difícil, no es un dilema sencillo, tiene muchas aristas más allá del elemento técnico que hay que tomar en cuenta. Y para culminar, tenemos que entender que, igual que pasa cuando ustedes administran finanzas familiares, igual que pasa cuando alguien administra una empresa, el Estado enfrenta una situación algo parecida. Cualquier ajuste para reducir el déficit fiscal es necesariamente recesivo, al menos en el corto plazo. Esos son los platos rotos que tenemos que pagar por habernos pasado, ¿no es cierto?, pensando que somos Suiza durante algunos años. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer este ejercicio?
Tenemos que buscar medidas que tengan menor impacto en el corto plazo, pero mayor proyección, un mejor efecto multiplicador en el largo plazo, ¿sí? Y por supuesto, hay que asumir los costos políticos que están vinculados, porque son necesariamente medidas impopulares, y si la población no está informada y no entiende el costo de este proceso, lo único que estamos haciendo es pateando la pelota para 3 años adelante, y tendremos otra vez este mismo escenario. Y para esto es necesario, y esto lo habíamos promovido ya antes, un nuevo pacto fiscal para el desarrollo, con la idea de que la única forma de promover este tipo de medidas es que muchos de los actores involucrados, la sociedad civil, las comunidades indígenas, los grupos políticos, los sindicatos, los empresarios, la academia, el Estado en sí mismo, tenga cierto nivel de acuerdos respecto de cómo hacer este ejercicio que nos cuesta, lamentablemente, a todos. Y si esto es posible, igual que hizo Chile en su momento, podremos entonces recién aprovechar cualquier nuevo boom que tengamos de los commodities, ya no el petróleo, sino tal vez, por ejemplo, las minas, no lo sé, ¿sí? Y lo podremos aprovechar porque entonces estaremos en condiciones de generar algún ahorro que finalmente nos permita hacer política contracíclica y mejorar las condiciones de desarrollo de largo plazo de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Castillo por su intervención. Inmediatamente damos paso a nuestro profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, el doctor Gustavo Solórzano, quien nos dará una perspectiva del impacto de las reformas en el ámbito laboral con el tema Impacto de la reforma en flujo de divisas ISD y en el mercado del trabajo. Bienvenido, doctor Solórzano. Gracias. Bien, buenos días con todos. Felicitaciones a los organizadores del evento y muchas gracias pues, por considerarme para estar aquí. Bien, bueno, creo que el tema más de mayor debate, el que llama más la atención era el tema de los subsidios, pero hay que recordar que las reformas la propuesta de las reformas tenían más temas. No solamente la eliminación de los subsidios. En este momento no se sabe qué va a ocurrir, está, digamos, todo en stand-by, ¿verdad? Las propuestas que requerían reformas legales, no por decreto ejecutivo, sino a través de la Asamblea, aún no llegan a la Asamblea sigue… o sea, no se sabe exactamente qué va a pasar con todo este tema de las reformas, y una cuestión importante es que por los tiempos del presupuesto y de la elaboración de la proforma para el próximo año, ya las fechas como que no van a dar demasiado. Pero aún así tenemos que analizar de lo que se conversó, cuál sería el posible impacto. Yo primero voy a concentrarme con el tema de específicamente el impuesto a la salida de divisas, que había había, digamos, entre las propuestas se mencionaba hacer una reforma para que al menos algunos sectores, ¿no? Sectores productivos, etcétera, pudieran tener una ventaja en este impuesto, ¿no? Una excepción. Bien, entonces el impuesto a la salida de divisas es un impuesto que fue creado a finales del año 2007, empezó con un valor pequeño, 0,5% sobre los montos de salidas de capitales y sufrió varios aumentos, ¿no? En la actualidad, todos sabemos, es el 5%. Bien, en teoría este impuesto tiene un objetivo que ya lo vamos a conversar un poco, supuestamente estabilizador, ¿verdad? Es un impuesto para evitar que tengamos una fuga de capitales. Pero adicionalmente a ese efecto, si es que lo tiene o no lo tiene, que ya lo vamos a conversar, como todo impuesto también recauda, ¿sí? Y en la actualidad, cualquier cosa que recaude es algo que el gobierno obviamente le va a interesar. Entonces, sin contar aranceles como impuestos, es decir, sin contar los aranceles que no son del SRI, sino a través de la aduana, el impuesto a la salida de divisas sería el tercer impuesto que más genera, ¿no? Si incluimos impuestos y aranceles sería el cuarto, y está generando alrededor de 1.200 millones anuales, ¿no? Entonces, para que entendamos que más allá del objetivo supuesto del impuesto, también recauda y es una herramienta importante de recaudación. Bueno, ahí simplemente podemos ver las fechas
importantes, ¿no? Se creó a finales del 2007, ya 29 de diciembre, ya ni cuenta 2007. Luego se incrementó al 1, 2 y posteriormente al 5% a partir de finales del 2011. Aquí podemos ver lo que les mencionaba, el tema de la recaudación. Obviamente, alrededor de los 1.200 millones es un número interesante, claro, no del nivel de lo que, por ejemplo, recauda el IVA, que está por encima de los 6.000 millones, o renta, ¿no? Y más o menos ahí medio empatando con los aranceles. Bueno, ahora sí, ¿qué pasa con el objetivo, digamos, real del impuesto, que es evitar la fuga de capitales, ¿no? Es un impuesto para evitar justamente esa, la salida de capitales. Primera pregunta, ¿realmente lo está logrando? Bueno, el impuesto grava muchas cosas, grava hasta las importaciones, ¿no? Entonces no solamente alguien que saque el dinero, digamos, podríamos pensar de forma especulativa, voy a sacar mi plata, la voy a poner afuera porque no confío en la situación económica. Son más cosas, pero tomando específicamente la cuenta que mejor representaría ese criterio, es decir, la cuenta en la que se registra cuando los ecuatorianos ponemos la plata afuera en un depósito, no en una inversión, no comprando una compañía en otro país ni nada, sino directamente es la cuenta moneda y depósitos en la subsección activos de la sección otra inversión de la cuenta financiera de la balanza de pagos. Y lo que podemos ver es que no se estabiliza, ¿sí? No se estabiliza, genera, igual hay una salida importante de dinero. En los últimos años sí se ha reducido un poco, pero como vemos llegando hasta niveles de 5.000 millones al año. Y si acumulamos, ¿sí? Si acumulamos eso por lo menos desde el 2007 que existe el impuesto, estamos hablando ya de 20.000 millones, es decir, 20.000 millones que se han ido. Y si el impuesto, bueno, claro, siempre podríamos decir es que sin el impuesto se hubieran ido más. Pero de hecho lo curioso es que a partir del 2011, que es el momento en que sube a 5%, da la impresión de que se acelera la salida, ¿no? Es decir, a la final podríamos pensar que el impuesto, en vez de evitar la salida, al contrario, está ocasionando que haya mayor salida de divisas, ¿no? Es una hipótesis, no, con este gráfico no lo podemos concluir, es una hipótesis, pero es un tema bastante interesante. Entonces deberíamos entender por qué, para entender por qué una reforma en este impuesto vale la pena. Bien, ¿por qué no está funcionando? Esta es una frase que se la dice mucho, es esas trilladas, pero hay que decirla. Los impuestos a la salida se convierten en impuestos a la entrada, ¿sí? Cuando una persona, imaginemos, después de la crisis del 2008, las tasas de interés en los países desarrollados bajaron mucho y los inversionistas buscaban los países emergentes porque ofrecían mejores rentabilidades. Entonces, cuando una persona dice, en Estados Unidos me están pagando el 1%, voy a mirar Latinoamérica, ¿cuánto pagan? Bueno, un depósito bancario en Ecuador, si uno tiene un buen monto y un buen amigo en el banco, puede pagar más por encima del 6%. Entre el 6% y 1%, suena como que el 6% es algo mejor. Pero si uno trae la plata y se gana ese 6%, ¿qué ocurre cuando se la quiere llevar? Que pierde 5% por el impuesto a la salida. Por lo tanto, nuestra tasa no es competitiva, sigue siendo más o menos igual a la de los países desarrollados y muy por debajo de otros países similares en riesgo, ¿sí? Por lo tanto, el impuesto a la salida se convierte en un impuesto a la entrada. Hace que no sea atractivo ingresar el dinero. Pero podríamos decir, bueno, ya, la verdad es que nunca ha venido mucha inversión extranjera, no tengamos la esperanza de que venga mucho dinero, pero por lo menos que los ecuatorianos no se la lleven. Bueno, ya vimos en el gráfico que sí se la están llevando. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el tema es que más que el impuesto en sí, ¿sí? Más importante que el impuesto, el nivel, es la expectativa sobre qué va a pasar con el impuesto posteriormente. Imagínense que el impuesto fuera 98%. Una locura, el 98%, ¿quién quiere sacar la plata si prácticamente toda la pierde? Bueno, si la gente estuviera convencida de que va a subir a 99%, igual va a sacar la plata. ¿Sí? Entonces el problema son las expectativas. ¿Y por qué las expectativas son el problema? Porque si vemos la situación económica mala, si vemos que la situación fiscal no mejora, vemos que la balanza de pagos tiene problemas, ¿sí? Y vemos que es un impuesto que recauda y que equivocadamente algunas personas creen que es un impuesto que ayuda a la balanza de pagos, el gráfico parece indicarnos una cosa distinta,
la tentación de que a alguien se le ocurra la genial idea de no bajarlo, sino subirlo, es más o menos alta, esa tentación, y eso hace que las expectativas de muchas personas sean, aunque sea el 5, saco mi dinero, porque prefiero perder el 5 a que más adelante pierda el 10, pierda el 15. ¿Sí? Entonces el impuesto no está funcionando en la manera que debería funcionar. Adicionalmente, este efecto en la parte de inversiones, también hay un efecto en la parte comercial. ¿Sí? Tanto los aranceles como el impuesto a la salida, que son gravámenes que hay que pagar cuando uno quiere hacer una importación, recargan el costo de los productos importados, hacen que se desincentiva la importación. ¿Sí? Y podríamos decir que está bien que sea parte del objetivo, porque eso alguien por ahí dice salva la dolarización. ¿Sí? Pero si nos damos cuenta, cuando un país tiene moneda propia, ¿sí?, también se hace un tipo de medida similar cuando se devalúa la moneda. Al devaluar la moneda, los importadores se les hace más costoso, porque ellos venden en la moneda local, pero pagan en dólares. Si se devalúa la moneda, sus ingresos en moneda local no alcanzan para pagar esos productos importados. Pero adicionalmente a ese efecto, en cambio, se beneficia a los exportadores. El exportador vende en dólares y paga sus costos en moneda local. Entonces, uno de los objetivos de cuando se utiliza la herramienta de tipo de cambio con fines comerciales, ¿no?, lo que se le dice una devaluación competitiva a veces, es justamente generar este efecto. Pero como el Estado está con muchas necesidades de dinero, o bueno, mejor dicho, me estoy adelantando, pero el ISD no funciona así. El ISD solamente castiga al que importa, no beneficia al que exporta. Entonces, por ahí hubo una propuesta, ¿verdad? Hace algunos años un economista decía, hagamos una transferencia del importador al exportador. ¿Sí? Se usó el nombre del timbre cambiario. ¿En qué consistía esto? Cuando tú exportas, ¿verdad?, como tú estás generando divisas, tú tienes un derecho sobre impuestos, que se los puedes vender a un importador, y ese importador entonces, en vez de pagar impuestos internos, le transfiere le paga al exportador por ese derecho. Y esto podría generar esa relación, de modo que tendríamos del desincentivo a las importaciones, si es que consideramos que realmente es algo bueno, y el incentivo a las exportaciones. Pero como el Estado está con necesidades de dinero muy importantes, y este es el impuesto, el cuarto que más recauda, obviamente esa medida no funcionó, ni va a funcionar. Una de las cuestiones que todos los analistas económicos tocan es que el ISD debe quitarse por ser un impuesto que tiene muchas características malas, como las hemos mencionado. No beneficia al exportador, pero sí castiga al importador, castiga al inversionista que quiere traer el dinero, y adicionalmente no es un buen freno de la salida de divisas. Pero por razones fiscales, pensar en eliminarlo pues no tiene sentido. Por eso es que la propuesta es apenas para ciertos sectores, específicamente para temas de materias primas o para temas de bienes de capital, de acuerdo a una lista, que ese es el problema, ¿no?, que una idea que parece muy buena, todavía hay que llevarla a la práctica, hay que ver qué productos entran en esa famosa lista. Entonces ese es el análisis que quería hacer sobre el impuesto de divisas. Y el otro tema del que íbamos a mencionar era el tema laboral, ¿no? Desde hace mucho tiempo se viene hablando de que es necesario hacer reformas laborales. El tema laboral es muy delicado, ¿no?, porque afecta obviamente a vidas de personas. En general, casi todos los temas económicos afectan a vidas de personas, pero el tema laboral es específicamente sensible. Bien, ¿cuál es el problema en general a lo que nos referimos con la rigidez laboral, que puede ser problemática, al menos a nivel macroeconómico? Bueno, básicamente es porque la situación económica nunca es constante en los países, ¿no? Si hay una cosa que sabemos que ocurre en todos los países y en todo momento, es los ciclos económicos. Y Ecuador pues también tiene sus ciclos económicos, ¿no? Una de las principales razones de los ciclos económicos en Ecuador es el precio del petróleo, ¿no? Entonces, cuando el precio del petróleo está a un nivel alto y por lo tanto la economía está en la parte alta del ciclo, podemos pagar buenos salarios.
¿sí? De hecho, tiene sentido que en ese momento suban los salarios. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la parte baja del ciclo? Porque, por ejemplo, se cae el precio del petróleo. Y ojo, esto no es una cosa que el gobierno le hace de mal o nada, es una cuestión totalmente incontrolable. Bueno, en ese caso, los salarios altos del momento que el precio estaba elevado ya no son viables. ¿Qué debería ocurrir en un libro de economía? Pues lo que ocurriría es que el salario se ajustaría. Básicamente se renegociarían los contratos y se dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo seguir pagando. Pero ahí viene la famosa rigidez laboral. La ley dice no porque es un derecho, estás perjudicando a la parte débil de la relación laboral y no se puede dar estas renegociaciones tan fáciles. Entonces los salarios se mantienen altos y eso hace que el problema se agrave, porque de por sí ya estamos en la parte baja del ciclo, ¿sí? Nuestro principal producto, que es el petróleo, tiene un precio bajo. Adicionalmente a ese problema, los salarios están muy altos, ¿sí? Y ojo, nadie quiere que le bajen los salarios, tenemos que ser objetivos. Entonces, durante muchísimos años se han impulsado leyes en el sentido de favorecer al trabajador y evitar de que pueda haber despidos y cosas así, también por evitar abusos de algunos empleadores. Pero en general, digamos que los estados no se han hecho mucho problema porque dicen, sí, deja nomás que la ley diga que los salarios no se pueden bajar. Si a efectos prácticos bajamos el salario real con la política monetaria. ¿Sí? La mayoría de los estados no se han hecho problema por estas reformas legales porque si el salario está muy alto, el salario real, que es el que importa, es el poder adquisitivo del trabajador, se puede reducir con la inflación. Cuando el Ecuador se dolarizó, perdió esa herramienta. ¿Sí? Pero claro, se dolarizó y de entrada los salarios quedaron en el piso, ¿verdad? Porque la devaluación a 25.000 puso los salarios muy bajos y de hecho ha sido un proceso porque vayan subiendo. Y adicionalmente coincidió después que subió el precio del petróleo y no sentimos la necesidad, estábamos en la parte alta del ciclo. Recién estamos sintiendo el problema que es no tener moneda propia, tener rigidez laboral y por lo tanto el tema de los salarios. Entonces solamente un gráfico para que lo vean, el precio del petróleo se cae, los salarios obviamente no han bajado y siguen más altos que la inflación. Y este mismo problema es el que han sufrido los países de la Unión Europea, los países sobre todo en el sur de Europa, que al tener el euro no pueden hacer este trabajo, esto que decíamos con los salarios y que también les está costando un problema de desempleo bastante grande. Muchas gracias. Gracias por la ponencia del doctor Solórzano. Ahora nos complace recibir a nuestra también profesora, la economista Cristina Young, quien nos brindará una visión desde la perspectiva arancelaria con el tema Impacto de la reforma en el comercio exterior. Bienvenida, economista. Bien, buenos días con todo el auditorio. Muy agradecida de esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia y mi conocimiento en materia de comercio internacional y crecimiento económico. Entonces, nos vamos a enfocar respecto a las últimas medidas económicas en Ecuador. Sí, y mi presentación va a estar dividida respecto a cómo entran en vigencia este tipo de medidas. Específicamente me voy a enfocar a las medidas que son muchas de estas pues instrumentos de política comercial o medidas de política económica que buscan afectar positiva o negativamente el comercio. Y por comercio nos referimos no solo a las exportaciones, sino también a las importaciones.
Entonces vamos a empezar con las reformas al arancel nacional, que ha tenido esta reforma como objetivo apoyar a emprendedores, pequeñas y medianas empresas y también expandir el comercio, por cuanto se trata de una reducción arancelaria. Entonces se ha planteado y ya está en vigencia, porque ya este tipo de reformas entran en vigencia directamente por la publicación de la resolución del Comité de Comercio Exterior vía registro oficial, no necesitan de una aprobación o pasar por la Asamblea, ya, porque es simplemente una resolución, no constituye un cuerpo legal en sí. Los sectores en los que se han afectado las partidas arancelarias son los sectores de agricultura, acuacultura, pesca, construcción, transporte, el sector textil, los plásticos, el calzado y otros más, pero estos son importantes por cuanto representan alrededor del 38% de la producción ecuatoriana, y las subpartidas arancelarias a donde se ha reducido, incluso eliminado el arancel, corresponden a subpartidas que están dentro del 80% de los productos importados. Entonces, también se han eliminado aranceles a productos relacionados al transporte, ya algunas llantas, y también los tractores, por ejemplo, que se usan en la agricultura, se han eliminado el arancel, y así múltiples subpartidas que en su conjunto conforman las 259 subpartidas arancelarias, que también están enfocadas a reducir el costo para la producción, debido a que son materias primas y también insumos en estos procesos productivos. Entonces, esto es positivo, es negativo. ¿Cuáles son los efectos básicos de un arancel? Por un lado, debido a que afectan la principal variable económica de toma de decisiones de los agentes de un mercado, tanto los consumidores y los productores, que es el precio, si infla artificialmente el precio, entonces los consumidores, por un lado, bueno, van a comprar menos, algunos se quedarán fuera del mercado, eso es una distorsión. La otra, por el lado de la producción, pues viene por el lado de que los recursos que son escasos pueden tenderse a ser mal utilizados o generar una ineficiencia en el uso, debido a que hay el incentivo a los productores locales para comenzar a producir estos bienes que antes pues eran importados con mayor libertad, ¿verdad? Entonces eso también es una distorsión en el sentido en que los insumos y los factores de producción locales se concentren a producir bienes donde el país no tiene ventaja comparativa ni actual ni potencial. Entonces ahí sí solo nos quedamos con estos efectos negativos, estos efectos distorsionadores que generan el arancel y también otros impuestos. Entonces, reducir los aranceles elimina estas distorsiones, pero vamos un poco más allá y vamos a la realidad de que el libre comercio es un equilibrio bastante utópico, difícil de lograr, y a veces es necesario tener protección arancelaria. Quizás uno de los pocos argumentos a favor de los aranceles es la protección de una industria naciente. Entonces, en Ecuador se han distinguido ya en el modelo de comercio exterior que viene desde hace poco más de 10 años, se han distinguido algunos sectores priorizados a los que se ha pretendido ayudar. Yo creo, es mi opinión, se podría hacer una revisión de estos sectores, porque en muchos de ellos no solo no existe una ventaja comparativa actual, sino que son sectores donde difícilmente vamos a poder tener ventaja comparativa en el futuro, debido al uso intensivo de factores de producción que aquí no los hay y en un corto plazo no los vamos a tener, y quizás ni siquiera en el largo plazo. Entonces, creo que se pueden revisar esos sectores a los que se los está apoyando, porque quizás allí se están concentrando recursos y de forma negativa no se los está aprovechando bien. Bien, vamos con este mismo tema de lo de la industria naciente. En el caso de Ecuador, estas 259 subpartidas arancelarias para los cuales se ha reducido o eliminado el arancel no afectan negativamente a los productores locales, porque no son aquellos productos que competirían con los productos locales. Entonces no se verían afectados la oferta local de bienes. Entonces por ese lado es positivo, hay más libertad de importación, hay mejor distribución de recursos y pues no se estarían afectando los productos locales donde sí tenemos ventaja comparativa actual o incluso potencial. Bien, también dentro de los objetivos de esta reforma arancelaria se ha propuesto la construcción del Ecuador digital,
Ya, y con esto pues se han reducido los aranceles a cero en 3 subpartidas arancelarias para la importación de computadoras, portátiles o de escritorio, tablets y también aquella correspondiente a los teléfonos celulares o dentro de la clasificación de smartphones. Entonces eso también ya se ha liberado. Esto también ayuda a reducir un poco el tema del contrabando, porque si no es tan difícil importar, no hay tampoco incentivos para realizar estas operaciones de mercados escondidos, contrabando, etcétera. Entonces, otra de las razones de por qué se establecieron tantos aranceles, alrededor del 70% de los productos importados en Ecuador tienen protección arancelaria, y de nuevo uno de los pocos argumentos a favor de los aranceles es proteger a una industria naciente. No en todos esos casos se los da, entonces lo único que causan es el efecto distorsionador que mencioné al inicio. Y bueno, en el caso ecuatoriano se los establecieron alrededor del año 2015, donde teníamos un déficit comercial de alrededor de 2.000 millones de dólares, y eso era debido básicamente a importaciones del sector público. Entonces, si el sector público hubiera importado menos vehículos y menos cosas, ese déficit no hubiera sido tan drástico. Por otro lado, no todo déficit es malo. El país estaba en un proceso de cambio de matriz productiva, donde es necesario importar tecnología, importar insumos. Entonces es normal que las economías que pasan por este tipo de reformas estructurales pues tengan déficits comerciales. Entonces es imposible tener un superávit comercial siempre, no se puede. Entonces, y las importaciones, a pesar de que se registran con signo negativo, no siempre son perversas, porque a veces hay cosas que el país simplemente no puede producir y hay que comprarlas del exterior. Bien, en el modelo ecuatoriano, les decía, se lo estableció en base a, diría yo, copiar la receta del modelo exitoso de los tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, que fueron economías que son un ejemplo y un caso de estudio sin duda en materia económica, porque comenzaron a crecer de forma sostenida desde los años 60 y el motor de su crecimiento fue justamente la apertura comercial. Entonces, ellos comenzaron a hacer este tipo de cambios en sus economías, dejaron de ser economías típicamente agrícolas, a ser economías que aportaban al comercio con manufacturas de mayor valor agregado. Y algunas de las medidas que usaron son las que se aplicaron aquí también, que son justamente protección arancelaria, pero la protección iba de tal forma que los incentivos no fueran perversos para los productores. Es decir, le decían al productor, bueno, voy a proteger tu industria naciente, te voy a ayudar, voy a poner aranceles a los productos que competirían con los tuyos en el mercado, pero me tienes que demostrar en un tiempo que estás cumpliendo ciertos objetivos de exportación. Es decir, que a medida que pasa el tiempo te vas a volver mejor, te vas a volver más competitivo. Y el arancel te lo voy a poner solamente por un tiempo. Entonces, tienes un tiempo para volverte bueno, para volverte competitivo. Ese incentivo de allí no está aquí, porque las resoluciones para establecer los aranceles no tienen ningún tiempo de duración. Siguen indefinidas hasta que salga otra que la reforme, pero no hay ningún tiempo. Con lo cual, ¿cuál es el incentivo que tienen los productores locales de volverse mejor? En el caso de las industrias nacientes, donde tuviéramos ventaja comparativa potencial. Entonces, en esos casos, yo creo que también se puede hacer un ajuste por allí. Bien. Por otro lado, tenemos el proyecto de ley en materia económica, denominado Proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas. Ese es el proyecto de ley que, si no me equivoco, el día de hoy tenían previsto enviarlo ya a la Asamblea. Nada de lo que está aquí, digamos, está en vigencia porque tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea y eso toma algún tiempo, pero dentro del último borrador del Ministerio de Finanzas estaban algunas reformas al régimen tributario con el objetivo de simplificar los trámites y así motivar, movilizar un poco más el comercio. ¿Cuáles son las reformas que allí se establecen? Reformas a la ley reformatoria para la equidad tributaria, con el objetivo de reducir la tarifa del ISD al 2.5% en los pagos realizados al exterior por importación de materias primas, insumos y bienes de capital. ¿Ya? Entonces, un poco de esto del ISD ya lo habló Gustavo. Otra de las reformas contenidas allí que podrían estar afectando al comercio son las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Simplificar el proceso de devolución automática de tributos al comercio exterior para exportadores. Esto ya existe, lo que se está haciendo es simplificar la tramitología. ¿Ya?
Ups, me fui. También se incorpora el cálculo, otro cálculo para el ICE en bienes importados y se prevé incluir productos sustitutivos del tabaco en cualquier presentación para que contengan ICE, que antes no lo tenían. También bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida y bebidas energizantes. Antes no pagaban ICE. En este proyecto de ley, que repito todavía no está en vigencia, está propuesto un 10%. Eliminar el ICE para las cocinas de gas y algunas reformas tarifarias para el ICE en los vehículos. Otras medidas. Estas que voy a mencionar a continuación son barreras comerciales también. Las usan más los países desarrollados, más que los países en desarrollo, y son medidas o barreras comerciales no arancelarias, sino de tipo técnicas, porque van orientadas al control de la calidad de los productos que ingresan al país. Entonces, en Ecuador, también alrededor del año 2015, comenzaron a emitir el Instituto de Normalización Ecuatoriano, comenzó a sacar muchas normativas y reglamentos técnicos que debían cumplir no solo los productos locales, sino también los importados. Y para los productos importados, el importador debía conseguir en origen una certificación emitida por un organismo acreditado internacionalmente que dijera que ese producto era elaborado conforme a las normativas INEM necesarias para esa importación. Además de eso, luego de obtenerlo, debería ir al INEM para sacar un certificado de conformidad y básicamente decir, bueno, este certificado es válido, y luego proceder a desaduanizar la mercancía. Eso toma tiempo, cuesta mucho dinero y antes se lo hacía por cada importación al año, ahora es, una vez al año era necesario sacar ese certificado, luego lo volvieron mucho más engorroso porque por cada importación, así sean 10 importaciones en el año, debían sacar 10 veces ese certificado, volvía mucho más costoso. Y muchas de estas normas y reglamentos INEM fueron basados en las normas ASTM de Estados Unidos, que en Estados Unidos es una economía avanzada, que es mucho más fácil para ellos cumplir estándares de calidad más altos que para el caso ecuatoriano. Entonces esto volvió muy difícil la importación de productos y también para los productores locales. Se han ido eliminando algunas, ya esto no necesita pasar por asamblea, sino que va directamente a la resolución al registro oficial y entra en vigencia. Allí tienen ustedes algunas listas de algunas que se han ido eliminando. Máquinas clasificadoras de áridos, preparados para lactantes, insecticidas, pistachos, etiquetado para la importación de fungicidas, plaguicidas, etc. Entonces, todas estas normativas se han ido eliminando y esto facilita la importación porque es menos trámite que hacer. Ahora, por otro lado, es malo no tener normas de calidad. Lo que pasa es que sí hay ya para todos estos productos, necesitan para poder ser importados registros sanitarios, registros fitosanitarios, zoosanitarios y otros requisitos de control técnico que ya existen. Entonces esto es uno más. Eliminarlos cuando hay exceso también sería algo positivo porque facilita la importación y a los consumidores pues les facilita también el hecho de tener acceso constantemente a los productos que desean consumir. Entonces, en resumen, tenemos algunas medidas y me voy a enfocar en la parte de los aranceles. La reducción arancelaria creo que es positiva bajo los argumentos de que reducen las distorsiones en los consumidores y en los productores, no son subpartidas que van a afectar a la oferta local de aquellos bienes donde sí tenemos la ventaja comparativa actual o potencial. Entonces, en esa parte de allí yo sí creo que esa reducción arancelaria es buena y creo también que se puede hacer mucho más, se pueden revisar los sectores priorizados y entre estos también se encuentran los celulares. Pero aquí no es que se fabrican los celulares, al final el valor que se agrega es simplemente la caja de cartón o al ensamblar no es que se necesita mano de obra de alta cualificación, o sea, por ese lado tampoco se está estimulando a que la población se oriente a tener un nivel de cualificación muy alto. El sector farmacéutico también es un sector que aquí
no tenemos abundancia de mano de obra de alta cualificación, científicos, etcétera. En otros países lo hay. Los países que tienen ventajas comparativas en productos farmacéuticos, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Bélgica, son países que tienen ya en esta industria más de 100 años, que tienen abundancia de científicos y sobre todo tienen mucho dinero para hacer investigación y desarrollo que es requerida para sacar, por ejemplo, los principios activos. Entonces, sí creo que se pueden volver a revisar esos sectores priorizados que estaban incluidos en lo que se llamaba el cambio de matriz productiva y un poco también revisar todas las normas arancelarias que se han establecido en estos productos, porque se puede tener más beneficios al reducir un poco estas barreras arancelarias. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra profesora Cristina Young. Recuerden que sus preguntas serán solventadas posterior al conversatorio con nuestros invitados, para lo cual tendremos asistentes que les harán llegar el micrófono. Para finalizar las intervenciones individuales, invitamos a la doctora Catherine Rosero, docente de nuestra facultad, quien nos dará la perspectiva legal con el tema El contexto legal de las reformas fiscales. Bienvenida, doctora. Muy buenos días con todos. Agradezco mucho que me dejen participar dentro de este foro. Agradezco a la decana, por supuesto, y a José Gabriel por habernos apoyado en esto. Veo bastantes caras conocidas, alumnos que han pasado por mis clases también. Y un poco está enfocado, por lo que veo aquí, las medidas económicas ya se han desglosado en lo que es un análisis integral, y lo que voy a presentar es prácticamente un marco regulatorio como para establecer el mejor entendimiento en dónde estamos situados en este momento sobre qué es lo que está pasando con las medidas económicas y qué es lo que realmente se ha establecido. Muchos de los participantes al foro ya han dicho algo muy cierto, que es que muchas de estas medidas aún no están implementadas porque tienen que pasar por un proceso de aprobación ante la Asamblea Constituyente. Pero algunas ya están implementadas, como fue el caso de que hablaba de las reducciones que se dieron dentro de los aranceles. Entonces, un poco para explicar este marco regulatorio, vamos a ver en qué estamos en la línea de tiempo sobre cuáles son las medidas o cuáles son las regulaciones que sí se han ejecutado. Entonces, lo que conocemos hasta ahora, para poder quitar un poco lo que es la incertidumbre en la cual estamos viviendo y quitar también lo que es la especulación, que es lo que digo siempre a mis alumnos en clase, es que lo que ocurrió fue que hubo un anuncio de las medidas económicas. Para que esas medidas que fueron anunciadas previamente se puedan ejecutar, tienen que pasar por un proceso legislativo o un proceso regulatorio específico. Entonces, las regulaciones que sí tenemos, las que conocemos y las que han causado un poco la polémica que ha pasado durante estos últimos días, es que existió este decreto 883, el decreto 884, en el cual hablaba del estado de excepción, el decreto 894, en el cual está derogando el 883, y las resoluciones del COMEX del 23 al 26 del 2019, en donde sí se efectuaron parte de las medidas económicas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que conocer que tenemos un marco regulatorio en donde estamos por encima de todas las cosas con la Constitución. Esta es nuestra norma magna. Y esta norma reconoce otras normativas. ¿Okay? Entre estas normativas están las leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones. Ahí me escuchan mejor. Okay. Para poder hacer el proceso de aprobación de las mismas o reformas, tienen que pasar por un marco regulatorio. Entonces, las leyes ordinarias y las leyes orgánicas tienen que pasar por un proceso de aprobación de la ley ante la Asamblea Constituyente, que consta dentro de la misma Constitución desde el artículo 134 en adelante. Entonces, este proceso habla con una iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando en estos momentos? Que existen proyectos de ley. Estos proyectos que están siendo negociados al momento, que hablan más o menos de lo que son las reformas tributarias y lo que son también las reformas laborales, que es prácticamente las que vamos a realizar, tienen que pasar por este proyecto de ley para poder llegar a la Asamblea, para poder pasar por una discusión, aprobación, veto, promulgación, publicación y vigencia. ¿Okay? ¿Por qué pasa de esta manera? Porque
esas reformas ya están instauradas dentro de leyes orgánicas o leyes ordinarias. Y las leyes orgánicas y leyes ordinarias, por la misma competencia que le da la Constitución, deben de ser aprobadas por medio de la Asamblea Constituyente de esta manera. Existe la posibilidad de que estos proyectos sean calificados como urgencia en materia económica. De acuerdo al artículo 140, es la función ejecutiva que tiene la facultad de poder establecer estos proyectos de urgencia, en donde la consecuencia de este articulado es que el proyecto de ley tenga solo 30 días para poderse procesar. Estamos viendo que estamos aún en un sistema de incertidumbre de cierta manera, porque no tenemos conocimiento de cuál es el proyecto que se está ejecutando. Solo conocemos el anuncio y las medidas económicas que se generan. No sabemos en qué circunstancias es el proyecto que se va a generar. Existen algunos borradores, pero no tenemos el borrador final. Finalmente, lo que sí se ha ejecutado, y dirán esto, es el tema de los subsidios. El subsidio se estableció por medio de un decreto ejecutivo y asimismo las resoluciones de COMEXI, en donde habla acerca de las reducciones de la materia, de las medidas arancelarias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas medidas no tuvieron que pasar por la Asamblea? Porque la misma Constitución le da esta potestad única a la función ejecutiva para poder ejecutarse de tal manera. Entonces, en el artículo 313 te señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. En tal caso, dentro del mismo articulado te señala que como sectores estratégicos se establece el transporte y refinación de hidrocarburos. El artículo 164 y 165 establece la facultad del presidente de la República de emitir un estado de excepción. Esto lo incluí porque también podemos ver el decreto en donde se estableció lo mismo, solamente para conocer un poco de cuáles son las facultades que tiene el Ejecutivo al momento de poder emitir sus normativas sin necesidad de pasar por un proceso de emisión de leyes. El artículo 261 habla de que el Estado central tiene competencia exclusiva en las políticas fiscales y el artículo 285 señala que la política fiscal en su numeral 2 tiene como objetivo específico establecer o administrar lo que son los subsidios. Por su parte, el artículo 305 habla de que la creación de aranceles y fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la función ejecutiva. Entonces, es por eso que nosotros encontramos que los decretos ejecutivos en donde hablan de los subsidios, donde se establecieron la exoneración o la eliminación de los subsidios y posteriormente derogaron el mismo decreto, se lo realiza debido a que es una competencia de la función ejecutiva para que lo realice de esta manera. Ellos tienen la plena facultad de poder emitirlo por medio de decretos ejecutivos. ¿Okay? Y en el caso de los aranceles, estamos viendo también que la función ejecutiva es el que tiene también la competencia, de acuerdo al 305, de poder establecer y fijar las medidas arancelarias y la fijación de ellos mismos. Y esto es porque los literales C y E del artículo 72 del Código Orgánico de la Producción y Comercio e Inversiones consagran como competencias del Comité de Comercio Exterior crear y modificar o suprimir las tarifas arancelarias. Entonces, como señalaba justamente la participante anterior, específicamente estas medidas ya fueron tomadas, tampoco tuvieron que pasar por un proceso de ley, no tuvieron que pasar por un proceso aprobatorio ante una Asamblea Constituyente, porque no solamente la Constitución le da la potestad al Ejecutivo de poder tomar estas decisiones, y existe una ley orgánica, un código específico que te señala de que con una simple resolución se pueden hacer estas modificaciones, le da total competencia al COMEX. No entro de lleno a que las resoluciones 23, 24, 25 y 26 del COMEX fueron las que generaron las diferentes reducciones de las tarifas arancelarias, como ya explicó previamente la expositora. En cuanto a la reforma tributaria, aquí sí tenemos un punto referencial y es un tema también que fue expuesto anteriormente. La reforma tributaria es establecida por ley. Por eso es que estamos viendo en las noticias, para salir de especulaciones, aún no tenemos un proyecto de ley definido que haya pasado por la Asamblea. Es un proyecto de ley que tiene que pasar por la Asamblea. Eso lo dice también el artículo 301 de la Constitución, en que dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir los impuestos. ¿Okay? Entonces, en este sentido, la única forma en que nosotros podemos emitir este tipo de normativas es pasando por la Asamblea y que sea ejecutada por un proyecto que emina el Ejecutivo. Es decir,
en el momento todavía no podemos ver que están fehacientes las normas. ¿Por qué? Porque tienen que pasar un proceso regulatorio específico. En la exoneración del pago de anticipo, solamente para poder tener un punto referencial con respecto a lo que te dice el artículo 30 del Código Tributario y lo que habla la Constitución también, existe un principio de simplicidad tributaria que se está cumpliendo con esta exoneración del anticipo realmente. Y creo que un poco a la mano, desde un punto de vista jurídico, también se podría decir que es un efecto positivo para las medidas arancelarias, ya que una gran cantidad de reclamos administrativos por pago indebido o pago en exceso se generan por esta ejecución del pago de anticipo actualmente, pero aún no tenemos evidenciado esto. Finalmente tenemos lo que son las reformas laborales y aquí hay un punto de referencia. Una vez más, este es un proceso, como ya habían indicado anteriormente, tiene que pasar por la Asamblea Constituyente. Son reformas que se deben establecer dentro de una normativa, una ley orgánica o una ley ordinaria. Entonces, aquí están hablando un poco de lo que son los contratos ocasionales, están hablando un poco, en lo que habla de las reformas laborales, cuando se expuso lo que son las medidas económicas, se hablaba de dos rubros específicos. Se hablaba de lo que son los servidores públicos y se hablaba de lo que son las reformas laborales en la parte privada. En la parte de los servidores públicos, si bien es cierto, es una competencia donde tenemos una relación directa entre los trabajadores y el Estado. Y hay una acotación específica aquí. Se estaba hablando acerca de disminución de remuneraciones con respecto al sector público, reducción de beneficios como vacaciones, 30 días a 15 días. Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario por tener una remuneración superior al resto de la administración. En estos casos, vaya a acotar lo que dice la misma Constitución, en que en el artículo 229 señala que los derechos de los servidores y servidores públicos son irrenunciables. ¿Por qué traigo esta colación? Una vez más, estamos un poco en incertidumbre de ver cuáles son las reformas laborales y podemos ver qué es lo que está negociándose actualmente con el gobierno central, en donde te señala de que cuáles serían el proyecto de ley que se emanaría. Pero estas reformas, en primer lugar, hay que tener presente el principio de que la ley rige para lo venidero. Es decir, las personas que actualmente están cumpliendo algún tipo de servicio público van a mantener sus beneficios adquiridos. ¿Por qué? Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. Entonces, los tienen que mantener y no se los pueden quitar. Sin embargo, vamos a ver, porque es posible de que aquí existe una doctrina en que te diga que así como son irrenunciables, quiere decir que yo adquirí mis derechos al momento de ser contratado, haber entrado dentro de la carrera administrativa y no voy a renunciar a los mismos y que esto se puede aplicar a nuevos servidores. Pero tenemos que ver cómo se desarrolla el proyecto de ley. En el caso de lo que son las reformas laborales, en el sector privado se está hablando acerca de las nuevas modalidades de contrato para que inicien un emprendimiento, una nueva modalidad de contrato para el reemplazo de enfermedades catastróficas y licencias de maternidad y paternidad, facilidades para teletrabajo y contratos de periodo determinado. El artículo 11 del Código de Trabajo, también una ley catalogada como orgánica, que si de caso de ser reformada, tiene que reformarse también por un proceso de la Asamblea, habla ya de ciertas modalidades de contratos, en donde algunas de estas modalidades de contratos laborales se establecen como modalidades temporales. Entonces, una vez más, estamos hablando aquí y discutiendo lo que son simplemente el marco regulatorio de las condiciones o las potestades que le da la Constitución al Ejecutivo o a la Asamblea para poder realizar las modificaciones. Y que estas medidas económicas son análisis que deben ser planteados y deben ser ya perpetrados dentro de una ley. Sin embargo, aunque existen este tipo de modalidades, entendería que lo que se podría reformar para que se pueda establecer este tipo de periodicidad, porque prácticamente lo que se estaba mencionando aquí, como dice aquí, es contratos de periodo determinado, que se deja un poco lo que es la indeterminación o un contrato indefinido. Posiblemente, como escuchamos anteriormente con los expositores, de que sea para que poder movilizar un poco lo que es, no haya esta rigidez laboral, de que efectivamente nosotros, efectivamente al trabajador no se lo pueda
despedir con facilidad. Entonces, por ejemplo, en este tipo de modalidades temporales de trabajo, dentro de su mismo articulado, más adelante se dice que estas modalidades, para poder establecer, y entendería que esa es la rigidez laboral que están mencionando, es que si están más de 2 temporadas o están más de 2 obras consecutivas, ya se los trataría como un contrato indefinido y se los debería seguir contratando. Caso contrario, se configuraría un despido intempestivo, que es una especie de indemnización que se le tiene que dar al trabajador. Entonces, prácticamente, solamente para complementar lo que han expuesto en este foro, estamos estableciendo cuáles son las medidas o el marco regulatorio que se va a generar en este caso. De que algunas medidas ya han sido tomadas porque la competencia se le da a la misma Constitución. Y otras medidas tienen que ser ejecutadas por medio de un proceso de aprobación de ley. Entonces, sin más, creo que... Muchas gracias, abogada Rosero. Ahora invitamos a José Gabriel, a nuestro director del Centro de Investigaciones Económicas, quien va a iniciar el diálogo y luego las preguntas del público. Yo creo que... Bien, muchas gracias a los expositores. Ha sido una visión integral del problema. Por supuesto, es difícil cubrir todas las aristas creo que ustedes ya se van familiarizando, ¿no es cierto?, con las dificultades que involucra la política pública. Uno puede estar muy seguro de una arista, ¿no es cierto?, pero hay muchas otras que deben encajar bien para que una política sea exitosa. En honor al tiempo, voy a pasar directamente a las preguntas al auditorio. Les voy a pedir, por favor, hay 2 personas que están a los lados con los micrófonos para recibir algunas preguntas. Voy a seleccionar unas cuantas, por favor, con todo respeto, y en función de eso vamos a establecer el diálogo. Empecemos por acá. Adelante. Buenas tardes con todos. Matías Pecot, docente de turismo. Tengo 2 preguntas que voy a tratar de hacer las más específicas posible. La primera es consultar al panel sobre su visión en cuanto a la decisión de recurrir al Fondo Monetario. Es decir, que la decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional no ha sido muy cuestionadas como tal. Mi pregunta va hacia eso primero, es decir, que desde fuera, no siendo economista, no entendemos cómo un banco internacional preste a alguien que no está capaz o en capacidad de devolver el dinero. ¿Cuál es la razón lógica de endeudarse más cuando hablamos de rigor fiscal? ¿Existen alternativas al Fondo Monetario? Pienso en particular a cuestiones de mercado regionales. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un mercado europeo que fue una manera de finalmente volverse más competitivo. Entonces, pregunta sencilla es, ¿existen alternativas o cuál alternativas se podrían considerar que no implican endeudamiento con el Fondo Monetario? Segunda pregunta tiene que ver con la gobernanza económica. Es decir, podemos entender la crisis que ocurrió en el país mirando hacia la forma de tomar decisiones políticas en economía. Es decir, que parte de la crisis no viene solamente de la decisión económica como tal, pero más bien de la forma en la cual se gobierna la economía. ¿Cuáles son las perspectivas del panel en cuanto a esta capacidad a gobernar un país económicamente? Es decir, ¿cómo hacemos que medidas económicas se puedan realmente tomar sin generar un caos? Porque finalmente la forma en la cual la medida ha sido tomada generó el caos. Muchas gracias, Matías. Voy a... Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Espero poder ayudarte a contestar, ¿no?
Bueno, primero, brevemente, el Fondo Monetario se creó después de la Segunda Guerra Mundial con un objetivo específico, ¿ya? Y era que en esa época se quería tener todas las monedas con los tipos de cambio fijos, se llamaba el sistema de Bretton Woods. Entonces, cuando un país tenía una recesión, un desequilibrio interno, la forma de corregirlo, que normalmente es haciendo política expansiva, genera un desequilibrio externo. Entonces, el Fondo Monetario era un prestamista para evitar el desequilibrio externo cuando uno corregía su desequilibrio interno. No sé si es muy claro lo que estoy diciendo. Pero lo que es importante es que en el año 73, si no me equivoco, se quita el sistema de Bretton Woods y ya el Fondo Monetario no tiene una razón de existir, digamos, estatutariamente hablando. Y ellos vienen prorrogando y prorrogando su nueva visión estatutaria, su rol. Pero a partir sobre todo con la crisis de deuda de los 80, el Fondo Monetario pasó a ser como que un gran, ¿cómo le diríamos el término? Asesor, así como hay estos asesores de finanzas personales, de finanzas de los países que tenían problemas, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario no es un gran prestamista. El Banco Mundial pone muchísima más plata, el BID pone muchísima más plata. El Fondo Monetario, por razones estatutarias, tiene incluso limitaciones para prestar el dinero, porque solamente pueden ser para la balanza de pagos, como decíamos, para los desequilibrios externos. Pero el Fondo Monetario es una especie de, como decía, como un asesor financiero que te da o sea, le dice al mundo, este país está haciendo las reformas adecuadas. Y eso hace que los otros organismos y los mercados privados puedan, confíen, digamos, en prestar dinero. Entonces, primera cosa importante, el fondo no es el que te va a prestar la grande de dinero, sino que te va a dar esa calificación, por decirlo de alguna manera. Ahora, sobre si esas reformas son buenas o si son malas, obviamente es un gran debate. El Fondo Monetario ha reconocido públicamente en documentos que se ha equivocado, que algunos países, sobre todo los países del sur de Europa, después de la crisis del 2008, las reformas que ellos propusieron alargaron innecesariamente la recesión. Y entiendo yo que como, digamos, después de este documento, pues ellos están revisando toda ¿cómo diríamos?, su normativa y sus recomendaciones. Pero en general, siempre el Fondo Monetario, como decíamos, es el asesor financiero, llega en época de vacas flacas, nunca llega en épocas de vacas gordas. Y cuando uno va a preguntarle a alguien y le dice, oye, no me alcanza la plata y estoy gastando, y esa persona te dice, entonces gasta menos, uno normalmente no le gusta ese tipo de comentario. Es verdad que en qué gasto menos es un tema bastante discutible, pero en general a muchas personas tienen reacción contraria, porque dice el Fondo Monetario lo que me viene a decir es que no gaste, que despida gente, que privatice empresas y todo eso es la agenda neoliberal, etcétera. Pero en cierta medida, un poco lo que el fondo te dice es, si no te alcanza la plata, te toca hacer ajustes. Ahora, esos ajustes, si se hacen muy drásticamente, alargan las recesiones. Es lo que pasó en el sur de Europa y el Fondo Monetario ya lo reconoce y hasta mi conocimiento al menos no sé qué cambios en sus propuestas tradicionales se estén implementando en la actualidad. ¿Sí? No sé si Sí, a ver, yo quiero complementar esto en los dos sentidos. La primera pregunta es si hay alternativas. ¿Sí? Hay alternativas. ¿Cuál es el problema de las alternativas financieras internacionales? La libertad de uso de los recursos tiene un costo. ¿Sí? Y el costo es lo que nos cuesta la deuda frente a otros países, ¿sí?, o la emisión de bonos. Y pasamos entonces de tener una deuda con multilaterales que va entre 3, 4 o 5% a tener una deuda que nos cuesta 10, 12, 13 o hasta 14%. Entonces, sí hay alternativas, pero la libertad de uso de los recursos sin querer ajustar la política pública tiene un costo, y es un costo financiero que son más o menos 8 puntos, ¿sí?, que tendríamos que pagar en términos del servicio. Y como dije, ¿nuestro problema cuál es? Nuestro problema es la sostenibilidad de la deuda. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguiríamos endeudándonos a tasas más caras? Y esto es un problema en el cual no tenemos mucho poder de negociación, ¿no es cierto? Nosotros no podemos imponer una tasa específica en el mercado internacional. El tema con el fondo y con las reformas, y esto para tratar de responder tu segunda pregunta, el fondo y las reformas es que muchas de estas reformas son necesarias independientemente del fondo. Y esto es algo que, claro, ya ha venido el fondo y en este momento de los dilemas y convulsión social parece algo que parece una afirmación extemporánea. Pero esa es la verdad, hay ajustes que han tenido que hacerse en términos de política económica en el Ecuador
que tenían que hacerse con o sin Fondo Monetario. No los hemos hecho por muchas razones. Una de esas razones son razones fundamentalmente políticas que están detrás en temas tan sensibles como son los subsidios. Y respondiendo a tu segunda pregunta, la forma, definitivamente, la forma es muy importante. Yo creo que ese es uno de los errores de este proceso. ¿Sí? Yo creo que uno de los errores, es decir, la medida económica probablemente es la más acertada que se pudo tomar después de la dolarización, pero la forma en la que se tomó esa medida y el mensaje, cómo llegó, ¿no es cierto?, abruptamente, definitivamente no era la forma. Sin embargo, yo asimismo hago una reflexión, y esto es una reflexión para mí. Yo estoy convencido de que este proceso no es solamente un tema económico. El decreto no llegó a topar suelo en términos de la economía. Es decir, la gente no es que se emitió el decreto y no es que la gente se empobreció y como resultado de eso tuvimos esta manifestación explícita. No, venían anunciándose movilizaciones mucho antes de la emisión del decreto. Que claro, la forma en la que se hizo fue como echarle gasolina al fuego, digamos. ¿Sí? Pero hay un proceso subyacente político detrás del cual no podemos ser ajenos en esta estructura. ¿Y por qué digo eso? Porque claro, si a lo mejor la forma en la cual se implementa la misma política habría sido una negociación mucho más a nivel de las bases, en donde se difunde información respecto de mecanismos de compensación que la gente o que los líderes están dispuestos a aceptar. Y definitivamente cuando hay estos elementos que ya se escapan en cambio a la movilización social y que hablan más bien de una agenda política específica, ¿no es cierto? Queremos tumbar el gobierno. Y entonces hay un ejercicio adecuado, disuasivo, ¿no es cierto?, oportuno de la fuerza pública, y se diluía eso, ¿no es cierto?, en unos primeros días, a lo mejor estaríamos conversando de cuán buena fue la medida y cómo no generó todo este proceso de convulsión social. Entonces, sí, definitivamente la política detrás de esto importa, y esto es justamente el elemento que está detrás de cualquier argumento económico. Sí. Vamos a otra pregunta por acá. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo represento al directivo de la Unión de Economistas por el Desarrollo del Guayas. Las medidas económicas son importantes, pero no hay credibilidad en quien nos gobierna. ¿Qué propuesta propone economista Castillo desde la academia luego del decreto? Repito, las medidas económicas son importantes, pero no hay credibilidad en quien nos gobierna. ¿Qué propuesta propone economista Castillo desde la academia, luego de la derogación del decreto 883 para reducir la deuda externa en el Ecuador, sin que no haya una manipulación del Fondo Monetario Internacional, ya que hoy nos piden reducir los subsidios, mañana aumentar el IVA y así para reducir el gasto corriente, ya que los ciudadanos queremos trabajar y sacar adelante el país? Muchas gracias. A ver, pregunta más polémica del día. A ver, repito, mi argumento detrás de esto es, si queremos descargarnos socialmente y políticamente sobre el tema del fondo, bueno, está bien, estamos en todo nuestro derecho. El problema es que muchas de estas reformas tienen que hacerse independientemente del fondo. Dicho esto, es necesario, y por eso hablaba yo de un gran pacto social y económico sobre el desarrollo, es necesario que algunas de estas reformas continúen con esa agenda. En otras palabras, es necesario que continuemos empujando la eliminación de los subsidios de alguna forma, ¿sí? De alguna forma. Probablemente ya, de hecho, hay en las conversaciones, en el diálogo de paz que se está observando, ya hay algunas cosas que parecen salir a la luz. En algunas declaraciones de las autoridades se ha manifestado, por ejemplo, que parece que el tema de la gasolina extra y eco definitivamente se va a eliminar. Aparentemente en el tema del diésel todavía hay mucha resistencia de parte de las comunidades y se está conversando este tema. Pero independientemente del resultado de estas negociaciones, y esto es lo que quiero que se entienda, independientemente del resultado de estas negociaciones, es necesario continuar promoviendo esa agenda de tal forma que se transparente el uso de los recursos, se generen condiciones eficientes del uso de esos recursos en el cual el Estado pueda focalizar sus esfuerzos a donde tiene que hacerlo, que es justamente a los sectores sociales más necesitados, ¿no es cierto?, a promover las condiciones productivas del sector rural,
¿sí? Y a mejorar las condiciones de bienestar general. Entonces, independientemente de eso, hay muchas alternativas, pero repito, no va a ser posible que cambiemos esta dinámica económica y salgamos de esto sin pagar algún costo. Esto solamente no es posible, ¿no es cierto? Es decir, algún costo tenemos que pagar y ese costo va a ser o reducir el gasto en algún sector. El problema es que, ¿qué pasa? Si no eliminamos subsidios, entonces, ¿qué le toca al gobierno? Ir a buscar a dónde más puedo hacer ajustes. Y entonces vuelve problemático, porque entonces tal vez pienso hacer ajustes en el trabajo. Entonces otra vez entramos en este país en donde cada uno de los ajustes está sujeto a la discusión pública, ¿sí? Y genera un entorno económico difícil. Lo mismo pasa con el tema tributario. Hay que avanzar en el tema de progresividad tributaria, ¿no? Esto no es extraño, hay experiencias en los países alrededor, tenemos que avanzar en esa agenda. Y esto no tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Si nosotros somos capaces de plantear un programa económico que ajuste el esquema de sostenibilidad y hace más sentido de lo que el Fondo Monetario tenga en su receta, pues listo, avanzamos. Vamos con una pregunta. Buenas tardes, soy Fabricio Sansi. Tengo dos preguntas. Primero, los felicito por las exposiciones que han sido bastante claras. La primera es para la profesora Young. Está relacionada con el comercio internacional. El Ecuador, mientras el mundo entero ha estado haciendo tratados comerciales, el Ecuador en eso no ha avanzado mucho. Actualmente hay incluso acuerdos comerciales entre todos los países de la costa del Pacífico Sur con México, y el único país que no está ahí es Ecuador. Entonces, hasta China tiene acuerdos comerciales que se supone que es socialista y Ecuador no tiene. Entonces, quizá fuera el momento para empezar a impulsar más los acuerdos comerciales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es para el profesor Solórzano, que quizá la dolarización peligra un poco al estar negociando el sector indígena con el gobierno, no por el momento económico y no por la balanza comercial o la balanza de pagos, sino por el posible no financiamiento o dificultades de financiamiento del gobierno. ¿Qué opina acerca de eso? Es decir, de la dolarización peligra o no, no por la balanza comercial, sino por este déficit del sector público. Esa es para el profesor Solórzano. No, primero eso. Gracias. ¿Aló? ¿Ya? ¿Sí? ¿Un, dos? Bien, quisiera agregar algo a la pregunta anterior. Porque la pregunta decía, bueno, académicamente, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, es que tienes una situación de déficit, ¿verdad? Entonces esa es una diferencia, ingresos menos gastos, tan sencilla como esa. O incrementas tus ingresos, ¿cómo los puedes incrementar? Bueno, si no estuvieras dolarizado, podrías tener la opción de emitir dinero, no hay esa opción para Ecuador, y si la hubiera, creo que en el largo plazo generaría una hiperinflación, o sea, muy, muy grande, muy grave. Por otro lado, puedes incrementar impuestos, pero eso también genera una distorsión en la actividad económica. Por ahí tienes al sector empresarial, también tienes a los consumidores afectados. Podrías también endeudarte más, pero si ya estás a un nivel de endeudamiento muy grande, entonces tampoco es que tienes esa opción para el caso ecuatoriano. Y reducir gastos, bueno, pues por ejemplo, en el gasto corriente, alrededor del 30% de los sueldos, el gasto en sueldos del sector público son en sectores de educación, seguridad y salud. Entonces, difícilmente recortar eso, porque implicaría menos médicos, implicaría menos profesores, implicaría menor nivel de educación, salud y seguridad en el país, que tampoco sería una buena alternativa. Entonces, una buena alternativa sin duda es reducir el gasto en el subsidio, porque es que al difícilmente poderlo focalizar y al estar el sector más pobre
poco beneficiado del subsidio, pues ese sería un regalo que en su momento se lo dio y que simplemente se lo está retirando. Entonces yo sí creo que los sectores que se verían afectados deberían estar quizás promoviendo más medidas que les ayuden a ser más productivos y no a depender de una subvención que finalmente todos los ecuatorianos pagan y que ya hoy en día, después de mucho tiempo, está bastante distorsionada porque buena parte de todos estos combustibles se van vía contrabando, lo utiliza el sector más rico, entonces ese no es el objetivo de la medida. Y no es nada en contra de las personas que tienen ingresos altos, es simplemente que no es el objetivo de la medida. Bien, ahora sí, voy a Fabricio. Tu pregunta. Deberíamos estar, sí, o sea, la tendencia desde los años 50, que se considera como la segunda ola de globalización, porque la primera fue después de la revolución industrial, entonces y luego tuvimos ese periodo negro para el proceso de globalización en el periodo entre guerras. Desde los 50 ha existido un despunte de los sistemas de integración entre los países, sobre todo inicialmente acuerdos comerciales o áreas de preferencias arancelarias de diversos tipos, uniones aduaneras, tratados de libre comercio, mercados comunes, entre países desarrollados o entre bloques de países avanzados. Y hoy en día hay muchísimo despunte de acuerdos comerciales entre países en desarrollo. O sea, en África tienes muchas uniones aduaneras entre países que son muy pobres, también tienes en Centroamérica otros acuerdos comerciales, es decir, se puede observar una tendencia hacia el libre comercio. En el caso de Ecuador, se intentó alguna vez hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no se lo logró hacer. Hoy en día hay con la Unión Europea, a quien se va alrededor del 20% de nuestras exportaciones, eso es positivo. Y con Estados Unidos, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo tenemos? Y allí quizás desde mi perspectiva yo no encuentro más respuesta que un tema quizás de ideología política, porque es que Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones. Más del 35% de las exportaciones ecuatorianas se van hacia Estados Unidos, convendría tener un tratado comercial. Ahora, lo que hay que entender sobre estos tratados comerciales es de que en el corto plazo vamos a tener pérdidas. Sí, toda decisión económica tiene un costo. No hay almuerzo gratis, como decimos los economistas. Toda decisión económica implica un costo y en el corto plazo van a haber algunos sectores afectados, aquellos sectores que son improductivos van a fracasar, pero ahí es donde entra el gobierno para darles la mano, porque si se lo hace bien, pues ya se sabe cuáles son los sectores que van a salir perjudicados, pero en el largo plazo las ganancias son tan grandes que todos van a estar mejor, porque se puede promover educación en los sectores donde vamos a tener más competitividad y entonces vamos a tener mejor nivel de educación también y muchos efectos adicionales más allá del comercio. Entonces, en mi opinión, yo sí creo que ya debería estarse pensando en un tratado comercial con Estados Unidos, porque gran parte de nuestras exportaciones se van hacia allá. Y los procesos de desgravación que entran en estos tratados no son de un día para otro. O sea, no es que se firma el tratado, al siguiente día entra en vigencia y luego entran todos los artículos sin arancel. No, hay procesos de desgravación paulatinos que toman muchos años, sobre todo para productos sensibles para la economía ecuatoriana. Sí, bueno, sobre la pregunta, solamente quiero hacer un comentario inicial, porque es algo que se escucha mucho y de hecho es algo que incluso desde el gobierno anterior se decía mucho: la dolarización se puede caer. Entonces es como si la dolarización fuera un jarrón, ¿verdad? Que si lo tropiezo se cae y se rompe. No. La dolarización, ¿qué significa? Es un tema legal. ¿En qué moneda firmamos los contratos? Y eso es lo que la ley lo dice. ¿En qué moneda están mis depósitos bancarios? Que es un contrato. ¿En qué moneda está mi salario? Que es un contrato, etcétera. Entonces, la dolarización caerse significa que se reforma la ley y la ley dice que ahora ya los contratos están en otra moneda. Entonces, primera cosa, la dolarización no se cae, hay que hacerla caer. Ahora, ¿qué es lo que sí puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es una recesión muy fuerte, ¿no? Si no resolvemos el problema del déficit, el gobierno tarde o temprano tendrá que subirle impuestos a alguien. Y ese impuesto, pues esos impuestos podrían ocasionar una recesión. Peor aún, si lanza la pelotita más adelante y todavía no pone los impuestos, la incertidumbre de todo el mundo de ¿será mi sector el que le ponen los impuestos? Podría ser que la gente deje de invertir y aún así también tendremos una recesión. Y si
adicionalmente a eso, luego si se ponen los impuestos, pues obviamente más grave. Entonces, una de las herramientas para combatir la recesión es la política monetaria, que es algo que no tenemos por estar dolarizados. Entonces, el tema es que eventualmente podríamos tener una recesión tan grande que como sociedad dijéramos, el beneficio de usar la política monetaria es suficientemente grande para pagar los costos de ya no estar dolarizados. Y sería una decisión entonces política reformar la ley para salir de la dolarización. Es decir, la pregunta sí es válida, simplemente quería aclarar, la dolarización se cae por un proceso político, pero que tendría sentido en una recesión excesivamente fuerte. ¿Ya? Hay ejemplos de situaciones similares, como el propio fin del sistema de Bretton Woods que yo mencionaba hace un rato, donde el dólar y el oro, que tenían también una especie había una paridad, era como una especie de convertibilidad, tuvo que abandonarse, y de igual manera antes del euro hubo el sistema monetario europeo donde se fijaban todas las monedas con el marco alemán, y también en los 90 tuvo que eliminarse. Entonces sí ha habido incluso de esas experiencias. Entonces el riesgo de no resolver el problema del déficit, y por supuesto cuando Argentina terminó la convertibilidad también es la misma historia. El riesgo de no corregir el déficit es que tarde o temprano la recesión será tan grande que será políticamente más conveniente abandonar el sistema. ¿Sí? Gracias, Gustavo. Vamos con la última pregunta del foro. Estamos sobre el tiempo. Bueno, capaz de hacer la última pregunta y bueno, quería hacer una pequeña revisión al tema del decreto 883, revisando la intervención de Catherine de revisar capaz hasta las pequeñas letras en los decretos, y en base a eso quería hacer una consulta a José Gabriel, ya que él manejó el tema de los subsidios. Casi todo en los medios o lo que han dicho las personas, más que todo la voz popular, y en cuanto a ciertas personas que han hablado en medios, es de que es la liberalización de los precios de los combustibles. Se hablaba de liberar. Pero revisando en el decreto, especialmente en el artículo 2, hay una parte que igual sí quería consultar con ustedes para ver si nos podían explicar un poco más a todos los que estamos presentes. Es que no se habla de liberalización de manera completa, sino que se establece lo siguiente, de que los precios en este caso los combustibles, será determinado en forma mensual, en este caso por un organismo de control, pero va a ser en este caso tomado con base al costo ponderado de producción, el costo ponderado de transporte, almacenamiento y comercialización de Petroecuador, más los tributos que fueran aplicables. Entonces, la pregunta que iba es de que qué tan diferente es considerar el término liberalizar, en este caso que sean libres los precios y que en este caso dependan de ciertos costos que tenga Petroecuador más ciertos tributos que no están establecidos en decretos y, por ejemplo, no liberarlo al precio internacional como otros países lo han establecido. Gracias. Ok, a ver, sí, efectivamente, se habla de la liberalización de los precios, ¿no es cierto? Pero en realidad, claro, no es una liberalización completa. Ahora, primero, ¿tiene sentido lo que se hizo? Sí, tiene sentido. ¿Qué significa el costo promedio ponderado? Significa parte de la oferta, ¿no es cierto?, de combustibles que tenemos en el país es, por un lado, el costo de producción local, es decir, tenemos una producción local de combustibles, ¿sí?, de refinación, y aparte, ¿cuánto nos cuesta importar lo que no alcanzamos a producir? ¿Sí? Porque no somos autosuficientes en términos de la producción. Entonces, el costo promedio ponderado el costo de producción promedio ponderado es eso. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta producir a nosotros ponderado por cuánto nos cuesta de importarlo? ¿Sí? Entonces se habla de que debió liberalizarse completamente al precio internacional. ¿Cuál es el problema de eso? El precio internacional puede subir mucho, puede subir más allá de lo que nos cuesta a nosotros producir. ¿Sí? Y entonces resulta que tendríamos un combustible aún más caro. O puede pasar el otro caso, que es ¿qué cosa? Que el precio internacional del combustible esté tan bajo que la ineficiencia y todo lo que queramos, ¿no es cierto?, de la producción nacional hace que nuestro costo de producción sea mucho más alto. Entonces, la medida está hecha en forma de ¿qué? De que es un costo promedio ponderado de las dos fuentes, en resumen, ¿sí?, de costos de la producción. Liberalizar completamente bueno, y dicho sea de paso, por arriba de ese costo promedio ponderado, ¿no es cierto?, está el margen de comercialización que está fijado, ¿sí? Es decir, hay una tabla específica con un margen de comercialización de tal forma que se pueda controlar indirectamente
¿no es cierto?, el tema de los precios, ¿sí? Y sobre eso pues también se habla del tema de los tributos, ¿no es cierto?, que en todos los casos, incluyendo todos estos elementos, el galón de combustible del Ecuador acaba siendo el más barato de todos los países de la región que no tienen subsidios. En todos esos casos, de todas formas, el costo, ¿no es cierto?, del galón de gasolina para el consumidor final sigue siendo el más barato en términos relativos. ¿Cuáles son los riesgos de una liberalización completa? ¿No es cierto? Claro, ahí vienen algunos elementos y yo estoy seguro que los amantes del libre mercado dirían, pues, aquí es donde podemos dejar que el mercado haga todo lo que pueda, ¿no es cierto?, y que se organicen mejor. ¿Cuál es el problema de ese libre mercado? Que no es tan libre, ¿no? Es decir, hay una asociación de distribuidores de combustibles, ¿no es cierto? Hay asociaciones de los transportistas que… ¿sí? Y entonces, en lugar de tener un libre mercado, realmente lo que tenemos es un mercado que está sujeto a una dinámica de poder de determinados grupos. Entonces, ¿qué podría significar una liberalización? En un mercado competitivo, y cuando digo competitivo es, por ejemplo, ustedes van en Estados Unidos, es muy normal que ustedes van por el lado derecho de la autopista y el galón de combustible está a 3.70 y al otro lado, exactamente al otro lado de la autopista, el galón de combustible está a 3.50. ¿Por qué la gente no se va solo al de 3.50? Porque tiene que, para darse la vuelta, andar 8 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Pago el diferencial. ¿Sí? En un mercado perfectamente competitivo, estas cosas suceden. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestro país? No sé si se acuerdan cuando se liberalizó el precio de la Super. La Asociación de Distribución del Combustible hizo alguna medida de presión para aquellos distribuidores, ¿sí? Es decir, para aquellas gasolineras que estaban vendiendo más barato que los demás, porque lo consideraban competencia desleal. No estamos acostumbrados mentalmente a un mercado de libre competencia. No nos suena raro cuando se liberalizan los precios. ¿Por qué una gasolinera está más y en otra menos? Bueno, acá al gasolinero le dio la gana de poner un 50% o un 100% de margen de utilidad. ¿Qué riesgo está jugándose el gasolinero? Perder clientes, pero en realidad pierde clientes. Entonces, hay un dilema de poder detrás de la estructura en un mercado tan pequeño como el ecuatoriano que yo soy de los que creo, y esto es una opinión muy personal, sobre esto hay elementos técnicos que facilitan los argumentos, pero no hay una verdad absoluta sobre este elemento. Mi versión de esto es liberalizar completamente, es decir, permitir que los distribuidores elijan los precios a los cuales se expende el combustible, y lo único que va a resultar es en un combustible más costoso para el consumidor. Y probablemente en el futuro más presión para que nuevamente se implementen subsidios, porque entonces no estamos logrando cubrir la demanda. Entonces, yo creo que es razonable mantener la medida en términos de ciertos rangos, de tal forma de evitar este tipo de procesos cuando hay nichos de, si quieren, monopolios, oligopolios, perdón, ¿no es cierto?, que manejan estos intereses. Pero bueno, con eso vamos a concluir el día de hoy. No quiero despedirnos sin antes anunciarles el próximo día jueves 24, serán los 25 años de la carrera de Economía, y en ese contexto en donde van a participar estudiantes y ex estudiantes de nuestra universidad y de nuestra facultad, vamos a organizar también el cuarto encuentro de Economía Aplicada, en donde algunos de estos exalumnos de nuestra facultad y que hoy están errantes por el mundo trabajando en otras instituciones económicas y en otros proyectos, ¿no es cierto?, nos van a acompañar y van a compartir su visión de un exalumno, ¿no es cierto?, desde el exterior. Y simultáneamente tendremos también en ese marco la presentación de la siguiente edición de nuestro Boletín de Política Económica, que esta vez estará dedicado al tema de política industrial. Así que les agradezco mucho por su paciencia, por su interés y por habernos acompañado hasta este momento. Gracias a nuestros invitados y gracias a la audiencia.
Gracias nuevamente a los invitados y a la audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión. Buenas tardes.